La idea es poder hablar sobre lo que se viene implementando a través de la nueva ley de salud mental, estos dispositivos alternativos, pero también me gustaría hacer como un marco conceptual en términos de salud general para poder como hacer como un encuadre para ver hacia dónde es que vamos a dialogar esto. Voy a presentar el modelo, digamos, las dificultades, pero bueno, de alguna manera por dónde estamos transitando. Cuando termine de presentar el modelo, hay algunos tips, pistas, como para poner arriba de la mesa para discutir por dónde es que entiendo yo que deberíamos seguir como transitando como profesionales en estos lugares, y si nos da el tiempo, me gustaría hacer como una pequeña dinámica de regalo, al final, capaz que más allá, que nada, en esto de, voy a hablar mucho en esto de lo colectivo, tiene que ver con esto de lo colaborativo. A veces uno se para de este lugar y brinda cosas como teóricas. Me gustaría dar una herramienta práctica también, como una cosa de dar este mensaje colaborativo que todas y todas de pensar estas herramientas y esta caja de herramientas cotidianas, como se habla, de qué se compone. Y bueno, no solamente se compone de marco teórico, también se compone de acciones concretas cotidianas. Y bueno, la idea es poder finalizar el taller con una acción concreta cotidiana para trabajar en la grupalidad, para pensar las tensiones cuando se dan en estos dispositivos. ¿Sí? Bien, empiezo. Salud mental. Salud mental es un ápice del concepto de salud general. De hecho, hay una bibliografía que dice de que la salud mental no debería existir si los demás sectores de la salud y garantizadores de derechos estarían trabajando de manera efectiva. Pero ¿qué pasa? A partir de los 90, el concepto de salud, de los servicios de salud, entran en una crisis. Es una crisis de costos, una crisis de eficacia y una crisis de accesibilidad. Hay un japonés, que lo puse acá, Tanagashi, que hizo un estudio sobre la eficacia, costos de los servicios de salud y llegó a la conclusión de todo servicio en realidad, no solamente de salud. Él hizo un estudio de servicios de salud focalizado en los usos problemáticos de drogas. Pero esto lo podíamos transversalizar a cualquiera de los dispositivos que nosotros, para pensar la lógica de los servicios. Él lo que dice es que los servicios siempre están pensados para una población efectiva, una población objetiva. Este es nuestro marco de la meta de alcance a la población que nosotros quisiéramos asistir. Después él dice de que tenemos que pensar en la disponibilidad de nuestros servicios, y ahí ya empieza a haber como un escalón menos. No está siempre disponible nuestro servicio para el 100% de la población. Después tenemos otra barrera de la accesibilidad. ¿Dónde puse mi servicio? Si tiene servicios públicos, transporte público para acceder, si las personas que vienen a mi servicio todas cuentan con un boleto para poder llegar, como para poder transitar o para poder circular. Después pasa de que ponerle que es accesible mi servicio, está en un buen punto, pero tiene niveles de aceptabilidad mi propuesta. Todo el mundo que llega acá acepta mi propuesta. Ahí ya de vuelta empezamos a recortar un poco más. Y el tema de, y bueno, y esta es la población que efectivamente contacto. Lo pongo por acá si lo es la población que contacto, que no necesariamente quiere decir que la población que contacto y que hace uso de mis servicios necesariamente esté haciendo un tratamiento. Y acá es todo este bache de población es la que no accede al servicio. Esto para pensar las tres crisis que acabo de mencionar. Siempre pensamos de que la crisis de accesibilidad, si ponemos más dinero, funciona, y si funciona más dinero y tengo dinero, más accesibilidad, es más eficaz mi servicio. Bueno, este japonés nos viene a decir de que en realidad de que no, que hay que reconsiderar el paradigma de los servicios y de la atención para pensar de otra manera. Y bueno, para pensar de otra manera, él empieza a cuestionar el modelo biomédico, esta cuestión de que hablaba Eliseo en su presentación. ¿Por qué? El modelo biomédico está diseñado de una manera para garantizar la salud de un individuo, digamos. No está pensado en términos de colectivo, digamos. El modelo biomédico está basado en que si se diseña un medicamento para curar la ansiedad, esa ansiedad debería desaparecer, no importa en el contexto en el cual tú te estés desarrollando.
Bueno, entonces ahí empezamos a hablar, bueno, ¿de dónde entonces? ¿Qué es esto que implica si esto está fracasando? Cada vez ponemos más dinero y hay más personas que no acceden a nuestros servicios, hay más personas en situación de calle, hay más personas delirando en vía pública. No necesito dar como muchas más explicaciones de eso, basta caminar por 18 de julio un poquito. Entonces, ¿qué debemos pensar? Bueno, hay algo en Latinoamérica que se llama, un modelo que se llama de salud colectiva. ¿Alguien está en conocimiento del paradigma de la salud colectiva? Es un modelo que surge en los 80, 90. La salud colectiva, lo primero que tengo que decir es esto, que tiene raíces precolombinas, que quiere decir que no es un concepto de la modernidad. Digamos, en las antiguas civilizaciones lo utilizaban basado en un concepto que se llama el buen vivir. En términos precolombinos la palabra es sumak kawasai. ¿Qué quiere decir esto? Es una configuración social entre los humanos entre sí y la naturaleza. Este concepto se para de un modelo de que para estar todos saludables todos tenemos que estar interconectados y en equilibrio con el medio ambiente, que se opondría al modelo biomédico, pero también se opone a un gran concepto aristotélico que es el de tecné. ¿Por qué hablo de la tecné aristotélica? Porque el modelo de la tecné aristotélica es donde se basa todo el concepto de pensamiento occidental, por tanto, en su desencadenante final, que es el pensamiento biomédico. ¿Qué decía Aristóteles? Aristóteles definía la tecné como todo intento deliberado por capturar la naturaleza. ¿Qué sucede ahí? Se diferencia hombre de naturaleza. Es el primer momento en la historia del pensamiento occidental donde alguien define que el hombre es algo distinto a la naturaleza. Entonces, ese deambular, digamos, de este pensamiento conlleva a que el hombre, en ese intento deliberado por capturarla, piense sobre sí mismo y no en un equilibrio con el entorno. Y acá dejo un paréntesis abierto para hablar más adelante sobre la garantización de derechos. Y bueno, y el segundo aspecto de la salud colectiva es que problematiza de alguna manera estas prácticas existentes en relación a un modelo hegemónico en donde define que la salud es de tal manera. Por ejemplo, la OMS. Si hablamos de salud, hablamos de enfermedad. Bien. Entonces, si defino así la salud como un estado en un estado que tiene que ver con un equilibrio entre la naturaleza y el colectivo, hay una redefinición en la salud colectiva que dice que no solamente debemos hacer hincapié en el modelo de salud-enfermedad, sino que tenemos que hacer hincapié en el modelo de salud, enfermedad y cuidados. ¿Por qué piensan de que se redefiniría? No tendríamos que pensar más en paradigmas de la enfermedad, sino que tenemos que pensar en salud, enfermedad y cuidados. Cuidado es más allá de la atención, ¿eh? Todos somos posibles de enfermarnos. De hecho, oigan, si haríamos una cartografía de quienes han tenido, tienen o han padecido, o un familiar padece algún problema de salud mental, quizás nos pararíamos todos. Todos somos posibles de enfermarnos. Todos somos padecibles de curarnos. Lo que venimos a cuestionar acá es cómo es el proceso de cuidados y quiénes son los que están para sostenernos. ¿Sí? Entonces ahí no solamente implica un modelo sanitario, un modelo de atención que se base en la mejora individual, sino que hay un montón de otros como la perspectiva de género, el sistema de cuidados, la vivienda, el empleo. Entonces, la lógica de que todos somos posibles de enfermarnos y también de curarnos, el proceso de cura no solamente depende del esfuerzo individual de cada familia o de cada persona por salir adelante, sino que hay todo como una atrás de fondo sosteniendo, a las cuales podemos decir instituciones, redes, familia, etc. Pero el proceso de salud-enfermedad no puede ser visto si no tenemos ese trípode: salud, enfermedad y cuidados. ¿Esto por qué? Y ahí hablamos de esto de que yo hablaba de las instituciones. Y dejaba el paréntesis abierto anteriormente con el tema de los derechos para cuestionar el paradigma de salud-enfermedad. Bien, ustedes saben que hay generaciones de derechos. Las generaciones de derechos surgen en función, lo explicaba el CEO hoy día, del contexto sociohistórico en el cual se desarrollaron.
Los derechos de primera generación son los básicos: trabajo, vivienda, salud. Después me dieron cuenta de que no solo alcanzaba con garantizar ese tipo de cosas, habría que pensar en derechos económicos, derechos culturales, derechos sociales. Esos son los derechos de segunda generación. Hasta poder pensar ahora, lo que se está trayendo son los derechos de tercera generación. Los derechos de tercera generación son los derechos a pensar en los derechos colectivos, incluso los derechos a garantizar a las futuras generaciones un medio ambiente habitable, digamos. Entonces, tendríamos que garantizarles a las generaciones futuras el medio ambiente, tenemos que pensar en cómo nos estamos vinculando con el medio ambiente ahora y cuáles son las acciones concretas cotidianas que podemos hacer para garantizar al futuro que pueda tener un medio ambiente habitable. Este contexto de salud colectiva, digamos, es el contexto general o el marco más teórico que yo quería generar para empezar a hablar sobre la ley de salud mental. ¿Alguna duda al respecto? ¿Algo que les resuene? Si no, pasa nada del contexto de la ley. Bien. No, a mí me queda resonando como lo de lo colectivo, en qué lugar ocupa, ¿no? Lo de los cuidados, lo colectivo, porque estamos ahí como, ya no estamos pensando en un modelo de enfermedad del sujeto único, sino que es como algo más amplio y tiene que ver con las redes, ¿no? Y el lugar del otro en ese lugar, como me quedé pensando en eso. Yo hago el lugar del otro, una de las cosas que trabajo, porque a veces voy y superviso equipos, hablo de esto de darle la oportunidad al otro de ser otro. Sí. Y en ese contexto implica trabajar con mis propias resistencias, en esto de pensar lo colectivo, porque muchas veces prima el deseo de los equipos de que una persona transite por determinados lugares, porque pensamos que de esa manera es la mejor manera que transiten por el No, y lo civilizatorio, o sea, que llegue, que se bañe, que se afeite, que se corte el pelo, que se ponga ropa limpia, que no use más esos championes, digo, championes que tienen usándose 10 años. Eso civilizatorio también es bastante, genera mucha resistencia en los sujetos mismos para trabajar y en los equipos el tema de conflicto muchas veces, ¿no? Perfecto. No sé. ¿Sí? Tiene que ver con todos esos componentes racionales, paradigmáticos de lo que abordamos en la cotidiana. Y que tiene que ver con esto de lo que espero del otro. Sí. No, que le exijo para que se quede acá, si no, se expulsa. La inclusión, ya empieza a hablar de inclusión, un poquito vamos a llegar a eso también, está perfecto. A mí también me pasó de que, por ejemplo, con las colaboraciones de libertad, que ellos se definen ya por lo que pasó, y no es que los demás no lo incluyan, sino cómo hacer que ellos sean partícipes del colectivo. ¿Me explico? Sí. Porque acá hablamos de cuando los incluimos o no, y cuando ellos se excluyen. Hay una construcción de identidad, claro, del estigma y la identidad. Es muy importante ahí el colectivo, sí. Porque sostiene identidades. Y ahí el modelo cooperativo del cual estás hablando también sostiene identidades, porque siempre vamos a hablar, el proceso de identidad y alteridad, esto de cómo me produzco yo y cómo produzco a los otros a partir de la identidad, no es un momento estático de nuestra vida. Siempre es variable, está bueno pensarlo como una carne viva, como un cuerpo vivo, y ahí es donde tenemos esta posibilidad de poder intervenir en esa carne viva y poder moldear de cómo puedo sentir. De hecho, hay algo que yo aprendí con el señor Eliseo que tiene que ver el paradigma de las 3 R, que es súper bien importantísimo para empezar a trabajar esto que decís, que tiene que ver con la recepción, el reconocimiento y la referenciación, digamos. Y cada vez que pensemos en un dispositivo, pensemos en estas 3 R, yo siempre lo transmito y los invito. No es lo mismo que llegue a, por ejemplo, la pensión de las compañeras que está hablando de Martínez Vizca, la recepción, todos fuimos bienvenidos en ese mundo. De alguna manera, o fuimos planificados o no fuimos planificados, fuimos deseados o no fuimos deseados, se pensó en una cunita para nosotros o no, en un cuarto, algo en el ápice del espacio psíquico de alguien venía de que teníamos que estar acá de la mejor manera posible o de la peor manera posible,
vamos a pensar en la manera más trófica, de la mejor manera posible. Bueno, recapitulemos ese modelo hacia poder pensar en los dispositivos. No es lo mismo que tú recibas a una persona que venga a hacer una pensión, le tires las sábanas, hacete la cama, bienvenido, o pensar en algo de la iniciación de ese proceso como parte de esa, digamos, de esa recepción en el dispositivo, que ya implica ese movimiento una forma de reconocer al otro. Yo lo puedo reconocer como una persona con una patología mental, una discapacidad que nunca va a salir de ese lugar, o lo reconozco como un sujeto de derecho que va a transitar esta vida de esta forma, digamos. Porque esa manera de reconocer a la persona es la fortaleza yoica que va a tener para poder referenciarse con su entorno. O voy a ser un ex PPL, o voy a ser un sujeto de derechos que en este momento quiero generar algo con mi vida. Y me va a distinguir de eso que fui, porque también podemos sepultar eso que fui. Va a ser parte de mí, pero también puedo ser otra cosa. Cuando hablan de estas cuestiones, a mí se me viene a la mente una anécdota que nos contó una compañera psiquiatra en un viaje que realizó con un grupo. Una de estas personas sufrió lo que se llamaría una descompensación, un país bastante lejos, y una descompensación que acá, por ejemplo, hubiera terminado en una internación. Entonces, como ese grupo de viaje empezó a acompañar a esta persona o a leer lo que le pasaba de otra forma, y con el paso de los días, porque también la atención en donde estaban, o sea, medio que no sabían para dónde correr, entonces ese contexto fue acompañando ese sufrimiento psíquico en crisis de una manera que le dio significados, acompañamiento, esta referencia, una cantidad de cuestiones que hicieron que fuera de a poco aplacando y hubiera un lugar distinto para esta persona, para su sufrimiento. Y al retorno del viaje ya la crisis había pasado y bueno, después continuó con su atención, pero como el contexto, el grupo, la comunidad también determina cómo es la evolución de una crisis. Perfecto, hablaste de acompañar, que es cuando presente el modelo voy a empezar a poner aquí qué es acompañar, acompañarnos, el contexto, digamos, y cómo la grupalidad puede sostener determinadas afecciones o sufrimientos, digamos. Está perfecto. Hablando de anécdotas, me hiciste evocar una anécdota que creo que ilustra algo de lo que dijiste hace un rato también sobre la salud mental. Un colega psicoanalista hace muchos años, Alan Castelnuovo, argentino, se postula para un cargo de la OMS y lo mandan a Ecuador, a los Andes ecuatorianos. Entonces él va y le dice, hay un pueblito en los Andes, ¿y dónde voy a atender? Y ahí le dicen, era un galpón, ¿no? Entonces él va y se sienta. Y de repente empieza a entrar gente. Él mira para aquí, mira para allá, todo este gentío. Entonces, en un momento determinado pregunta, ¿y quién es el paciente? Y todos lo miran a él, como diciendo, este es un extraterrestre, y le dice, ¿somos todos? Le contesta. Eso creo que trasunta esto que tú decís, ¿no? Una visión, estamos hablando de una población que no eran indígenas, pero eran descendientes de, vivían en los Andes ecuatorianos, como los que viven en los Andes colombianos, en los Andes peruanos y los andinos chilenos, ¿no? Poblaciones de etnias que son precolombinas, como tú decís, y que tenían esa otra cabeza, ¿no? De pensar su, entre comillas, enfermedad de otra manera. Me acordé de eso. Me hiciste acordar de este concepto de salud colectiva en términos de precolombinos, el Somal Kawai,
hay 2 países, Ecuador y Bolivia, que ya lo incorporaron a su constitución, digamos. Ya es un derecho constitucional el buen vivir de las personas y que es trabajo del Estado garantizar ese buen vivir. El tema es qué es ese buen vivir en equilibrio con la naturaleza. Bueno, es algo que se construye y que no se define. Bien. ¿Alguien más? Bien. En septiembre del 2017 en este país se votó en el Parlamento la aprobación del cambio de modelo de salud mental, digamos, que trata de transitar del modelo hospitalocéntrico, biomedicinista, si quiere, a un modelo más comunitario de atención en salud mental. ¿Qué quiere decir el modelo comunitario de atención en salud mental? ¿Qué quiere decir los tratamientos? Un cambio, me voy y viene Nancy. Dale. Nos vemos la próxima. Permiso y había avisado. Dale, ¿Qué tal? tranqui. Disculpe. Chao. Que pasen bien. ¿Qué es esto de lo comunitario o los tratamientos comunitarios? Neil. Cualquier idea. En su base más etimológica, lo comunitario tiene que ver con lo común. ¿Con qué nos convoca? Con esto de qué es lo que nos une, o los que estamos acá, qué es lo común de esta grupalidad que está acá. Digamos, determinado interés por entender cuál es el cambio de modelo, pero podemos definirlo. Y los tratamientos comunitarios hablan de esto, de lo común, en base a que no solamente se garantiza el bienestar de la salud mental a partir del funcionamiento de una atención desde exclusivamente de lo sanitario, que tiene su peso, digamos, esto también me gustaría como definirlo también, porque hay ápices y voces dentro del cambio de modelo que son muy antisanitaristas, digamos, y hay que entender también que lo sanitario es parte de un abanico de ofertas de la persona que no puede ser necesario o no, porque a veces cuando tenemos una depresión, el antidepresivo funciona. Entonces, o cuando tenemos una ansiedad, también. Entonces, definirlo. Pero lo que pasa es que lo que estaba definido previamente que era lo exclusivamente que se brindaba o se pensaba a partir de esta construcción del pensamiento occidental que hablamos al principio. Entonces los tratamientos comunitarios dicen, ok, vamos a darle bola a lo sanitario, pero pensemos que la persona cuando sale de ese contexto debe tener un contexto en el cual desarrollarse, familia o no, pero debe tener una vivienda, puede tener un trabajo, un lugar donde sentirse de pertenencia y poder identificarse, empezar a reconocerse como sujeto de derecho y empezar a referenciarse con el entorno de esa manera, porque si no, lo que se está alojando, y acuérdense de lo que hablé de esto al principio, siempre estaríamos pensando en una lógica de servicio, y esta lógica de servicio no garantiza al 100% de nuestra población objetivo con la que debemos trabajar, y se da este fenómeno ya muy conocido que es el de puerta giratoria. En este caso, que nos convoca sería cárcel, calle, drogas, digamos, es como esta puerta giratoria de la locura, la droga, la cárcel y la calle, entra en una lógica de servicios, expulsiva muchas veces, en donde este paradigma de las 3R a veces no solamente resulta, y no solamente resulta porque está pensado en una lógica de servicios, y la lógica de servicios siempre por definición, deja a alguien por fuera, siempre. Entonces los tratamientos comunitarios empiezan a pensarse de que no solamente debemos pensar un nivel de atención, garantizarlo, porque hay que garantizarlo, sino que debemos pensar en una lógica no solo de servicios, sino de dispositivos y grupalidad que complementen este modelo de atención. Eso es como, a grandes rasgos, lo que viene a decir. Después hay muchísimas cosas de la ley, que podemos dar otro ápice de la ley, porque tiene como muchas, tienen las prestaciones de atención psicológica a las mutualistas, creo que acá también se hacen, cuáles son las cápitas, toda esa cuestión, digamos, también se introduce la ley, e inclusive la ley tiene un ápice de intento de regular lo que fueron las antiguas comunidades terapéuticas de base religiosa, digamos, y tiene como un intento dentro de unas regularizaciones, incluirlas, digamos, reconociéndolas en algún punto, pero darle un contexto, con la rectoría del Ministerio de Salud Pública, darle un contexto de inclusión, o sea, la gente hace uso de esos servicios, digamos, ¿no? Es como pensar en la perspectiva de reducción de riesgos y daños, en contraposición a las perspectivas atencionistas.
la mirada de la reducción de riesgo de daño desde una perspectiva de uso problemático de drogas, habla de que el uso de drogas en la historia de la humanidad siempre hubo, digamos. Es a partir del 71, con Richard Nixon en su lucha ante las drogas, es que empieza a reconocerse este modelo y a destruir, digamos, ¿no? Siempre hubo uso problemático de drogas. El tema es cómo lo incorporamos y cómo lo acompañamos para que ese uso nos deje de ser problemático. En caso siempre apuntar a, si es muy problemático, a un uso cero o una abstinencia total, pero si no alojamos, digamos, el punto de fuga, ese punto de fuga, también vamos a estar excluyendo de nuestra mirada del dispositivo. Entonces es como muy común de que si está, o por las puertas, vamos a hablar de calle, las puertas de refugio era muy común, que si venía alcoholizado no se podía ingresar, porque estaba alcoholizado, sabiendo que esa práctica en invierno genera riesgo, el alcohol en sangre baja la temperatura corporal, podemos duerme a la intemperie bajando el temperatura y hay el riesgo de muerte por hipotermia. Entonces, ¿cómo alojamos esa transgresión? Es parte de la pregunta que voy a dejar acá, y cómo pensamos en medidas reparatorias a la puesta de límites y no medidas disciplinatorias a la puesta de límites en los contextos de convivencia colectiva, que no hay una verdad de la milanesa al respecto, pero es una tensión que como grupalidad, como equipo de trabajo, tenemos que transitar y saber que en nuestras diferencias de mirada sobre una misma población, esa misma persona que está transitando ahí, debemos generar la mayor capacidad de poder alojar a aquellos para evitar mayores riesgos, como este caso de la persona alcoholizada. A nosotros nos pasa algo muy parecido cuando tratamos de hacer derivaciones para externalizar a la persona, para la venta, que en las residencias, en los medios caminos, no nos aceptan si tienen antecedentes de consumo. Sí. Y personas que en su mayoría tienen una situación de calle, ¿cómo vamos a hacer para que no tengan antecedentes de consumo? No te mando ninguno. ¿Dónde trabajamos? Lo que eran las colonias chilenas. Entonces como que te quedas así. Sí, entiendo. Y ahí estamos hablando de la construcción de criterios de ingreso. Cómo se construyen los criterios de ingreso y a quiénes son serviles, también es una discusión que tenemos que dar a todos los equipos de trabajo cuando pensamos en esta lógica de dispositivo, servicios o programas, digamos. Porque si no, siempre vamos a estar trabajando sobre la emergencia o sobre la transgresión. Y si nosotros no tenemos una mirada de reconocimiento de que la posibilidad de transgresión de la persona es un mensaje que puede tener un significante y un significado mayor a ese punto de solamente que lo hagas regla, estamos fritos. Porque si no, estamos constantemente derivando, expulsando, y así tenemos hoy día la intemperie, como se dice, con un montón de cartones y gente durmiendo. Es que es contradictorio, ¿no? Porque en esta era se habla siempre de inclusión. Claro. Pero las características de esa inclusión y con qué herramientas los equipos pueden trabajar eso, es cómo fueron pensados de alguna manera la lógica del servicio. A la población de calle pensando de que solamente resolviendo la solución habitacional lo más estable posible en un refugio, en una convivencia colectiva forzada, ya solamente con eso alcanzaba. Vean. O a veces la lógica de los equipos me lo veo mucho trabajando de que como que porque les estás habilitando un techo de que ellos no tienen que agradecerte, tienen como que no transgredir ninguna regla, o sea, porque si no lo expulsan. Yeah. Y es como, y a veces las transgresiones son, no sé, para mí son tan ridículas. Y terminan en observaciones o en derivaciones y no sé. Claro, Un proceso que venía re bien durante 6 meses por una transgresión. No sé, un ejemplo, un sujeto que tuvo una descompensación en el marco de una esquizofrenia, rompió algo, yo decía, ¿cómo puede ser que lo deriven por eso? Era esperable que rompiera algo en la situación que está. O sea. Y ahí tenemos esta pregunta, ¿qué alojamos o desalojamos de esa lógica grupal y cómo esas reglas de convivencia son entendidas y entendidas por todos y todas los que participamos de eso, para entender cómo podemos pensar en ese límite del compañero o pensar a ese límite del compañero, o desde una lógica de la observación, que es disciplinar, o desde una lógica reparatoria. Bueno, ¿cómo hacemos para reparar eso que rompiste? ¿Y cómo podemos pensar el colectivo en apoyarte para poder solucionar ese problema, si es que la persona lo permite?
Y ahí si la persona no lo permite tenemos otro problema, pero es para otro momento, para otros bloques. Bien. No sé, me perdí en el contexto de desarrollo de la ley, pero en realidad, más que nada, lo básico tiene que ver con que salir del modelo hospitalocéntrico, pensando en esto de las externaciones, a un contexto del tratamiento comunitario. Los tratamientos comunitarios lo que vienen a nivelar es que la persona, más allá del derecho a la atención sanitaria, tiene derecho a ir a un teatro, tener un trabajo, pertenecer a una grupalidad, sentirse útil, tener una vivienda. Podemos hablar de los derechos de generaciones hasta la tercera. Y ahí un poco lo que voy a hablar ahora, y sí voy a usar el pizarrón, es el modelo de salud mental alternativo de atención y tratamiento comunitario, cómo lo miramos nosotros cuando lo empezamos a construir en el 2021. Juan, perdón que te Sí. A mí me surge una duda, digo, obviamente no estoy muy involucrada en el ámbito más también de la salud, pero también surge en esto de cuando hay una hospitalización de un paciente y demás, pero cuando está, por ejemplo, por orden de juez. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente o sea, no se lo encontraron en situación de calle Sí, o sí. demás, y de pronto llega, no sé, un oficio donde te dice que ya pasó el proceso o está en condiciones de dar el alta, pero todavía no se encuentra un lugar, porque muchas veces hay familias, pero a veces no son los mejores lugares a ir, o hay una familia que también tiene otras situaciones y tampoco puede hacerse cargo del paciente. Entonces, ¿qué se hace en esos momentos? Porque también tienes como un mandato de arriba donde tiene que irse de ahí y no brindarle más la atención. Entonces, Eso pasa mucho con personas jóvenes. Sí, bueno, En la internación. Sí, Claro, ingresa involuntariamente por mandato del juez, o la Exacto. familia lo denuncia, o Sí. dos firmas de dos médicos que lo encuentran en vía pública y hay como una internación involuntaria, lo que Sí. antes se decía la compulsiva, Exacto. que es la Exacto. involuntaria. Y llega el que tiene que ingresar, pero también llega él, bueno, ya como pide avances, ya está para ir, tiene que Ese ir. es el poder judicial. Sí. Está. Que, nada, cómo también se trabaja esto, ¿no? De pensar. Bueno, con el poder Ahí sí, a judicial. veces nos derivan. Pequeño Hemos- Porque es verdad, uno a veces finge demencia y dice, Claro. bueno, tal vez largo un poco más, pero sinceramente tienes una orden ahí que juegan porque tienen que darle el alta. Ahí pasan dos cosas bien interesantes, que son bien interesantes para el ejercicio final, si llegamos a la hora para pensarlo, porque es una de las grandes tensiones que tiene la transición en el cambio de modelo. Te dice de que debemos evitar las institucionalizaciones largas, porque eso son iatrogénicas para la salud mental de la persona, pero esa alta que debería darse en condiciones aptas para poder desarrollarse, se da de bruces contra un modelo que tiene determinada capacidad habitacional y de respuesta. Voy a hablar, el modelo actual, ahora me paso a ver, el modelo habitacional actual tiene una capacidad para 900 personas. Ya vamos a hablar de mayor y menor autonomía, ahora lo pasamos a explicar. El hospital Vilar de Bo, cuantitativamente, tiene 20.000 consultas en puerta de emergencia por año y 20.000 consultas de policlínica por año. Estamos hablando que el modelo alternativo solo mide, tiene 900 cupos, creo que tiene alrededor de 250 cupos, empezamos a sumar y a restar, no da ninguna cuenta. Entonces no hay mandato judicial que vos puedas hacer cumplir si el sistema alternativo establecido por ley no puede dar respuesta a la cantidad de personas que están haciendo consultas constantemente. Ahí tenés una gran tensión. Y lo segundo que nos pasa es esto que Bruno Latour, Bruno Latour habla sobre la teoría del actor red. En la teoría del actor red, él habla sobre los objetos humanos y no humanos y cómo es la importancia del objeto no humano en este tipo de interacciones. Él hizo un estudio para salir de lo social en un laboratorio y hablaba sobre la importancia que tiene el vaso de Bohemia para hervir ese soluto y solvente y tiene que estar en condiciones excelentes para que no altere. Esa interacción entre lo humano y lo no humano, poder judicial, ley, digamos, esta inteligencia, tiene que tener un modelo de traducción. ¿Qué dice él? Él dice de que
uno puede establecer las mejores leyes, pensamientos, matemáticas, algoritmos, etcétera, pero cuando yo voy a traducirlo, en este caso a una política pública, si yo no logro bien traducirlo, la política pública nunca va a tener su efecto. Eso se llama el efecto de la traducción. Y el efecto de la traducción tiene que tener un lenguaje de lo común, entendible y accesible para todos. Cuando yo fui a hacer esto con mi equipo de trabajo al Poder Judicial y todos los jueces y juezas estaban sentados ahí, la mayor dificultad que nosotros tuvimos fue de entender esta traducción. De acá hablamos de salud mental y salir del estigma. Tuvimos que retroceder 75 casilleros para atrás para empezar a hablar sobre sufrimiento psíquico. No era igual que locura, la locura, el estigma, locura, pobreza, drogas en ese entrecruce. A veces recae y cae sobre los mismos cuerpos, pero los mismos cuerpos que están atravesados por una pobreza estructural satánica, digamos. Y ahí tuvimos un gran problema con el Poder Judicial y los jueces y las juezas, de que entendieran que no todos los procesos de las personas son iguales y que no todos los procesos de institucionalización de la persona son iguales. No importa lo que diga la ley, y ellos te lo viven sin importar lo que dice la ley. Entonces, ahí tenemos como... Y la otra complejidad de las declaraciones de incapacidad. Estamos entrando ahí a un mundo. Y cuando las incapacidades no necesariamente son totales, hay áreas en las cuales sí la persona puede ejercer sus derechos y otras no, y eso también está Sí. Lo único bueno que yo te puedo llegar a decir con eso es que hoy día, por suerte, Uruguay llegó a un baremo único. Sí. Ahora, discapacidad, salud mental, etc., todo tiene ahora hasta con un mismo baremo, y el mismo baremo no habla solo, el baremo debería poder traducir en este objeto no humano de la política pública, debería poder traducir tu grado de dependencia, pero también tus grados de potencialidad. Es lo que intenta. Pero no se ha traducido en las declaraciones de incapacidad. No, por eso, ahí tenemos un problema de traducción del baremo único, lo que quisieron la mirada técnica a una mirada judicial. Hay un baremo único y ya te hablan de la dependencia de moderada, etc. Pero también el baremo debería poder indicarte, o por lo menos el técnico debería poder indicarte por dónde estarían los intereses, los deseos y las potencialidades de la persona, aunque lo declares incapaz. Porque la incapacidad tiene que ver con el derecho económico, del derecho económico que tiene la persona para hacer su fruto, y no solamente debería quedar recargada en sus capacidades laborales para poder percibir un ingreso. Y es toda una discusión eso. Es toda una discusión. La discusión también está en que si la persona, el Estado entiende que la persona debe recibir una transferencia económica porque entiende de que tiene una cierta discapacidad, el mundo laboral debería poder acuñarlo y no restringirlo. Hoy día sabemos de que una persona que recibe una discapacidad puede tener un trabajo pero no puede elevar el monto. Creo que son 30.000 pesos. Ahora, si lo eleva ya pierde la pensión y queda con un salario casi mínimo. Y acá yo hago este ejemplo. En Uruguay hay 500.000 personas que ganan 25.000 pesos, los famosos 25.000 pesistas, ¿no? En el mundo ya está estudiado que uno debería destinar para poder garantizar su techo entre el 20 y el 25% de su salario, ¿no?, en transferencia de alquiler, porque entiende que todo lo demás del dinero vos lo deberías gastar en todos estos, en vivir, digamos, ¿no?, en comer, en vestirte, ni al teatro, ni a un partido de fútbol, no sé, en lo que sea. Ahora, si yo le digo de que los 25, el ministerio, si yo digo que la Dirección Nacional de Vivienda, dentro de los subsidios de alquiler, entiende que el mínimo que te debe transferir para vos salir a buscar una vivienda son 21.900 pesos, ¿cómo entendemos que ese mínimo para salir a tu lugar se relaciona con estos 25.000 pesos? Hay una asimetría muy grande entre la capacidad salarial retributiva de tu fuerza de trabajo y vos traducir esa fuerza de trabajo en una solución habitacional. Si yo les pregunto a ustedes con un salario, levanten la mano, ¿quién destina más del 25% de los que alquilan, más del 25% de su salario a alquilar? Ya no. Entonces, el problema de estamos hablando de inclusión social, no sé qué hablaste,
El problema de la inclusión social no solamente obedece a los esfuerzos de cada equipo por garantizar derechos, sino que tienen que haber políticas estructurales de fondo que minimicen los riesgos de que esa persona, a pesar de que tropieza, no caiga fuera de la malla de la red de contención. Sí, yo te escucho hablar y digo, ¿cómo? Para mí es como la regulación, ¿no? Pero digo, ¿cómo cuando plantean, por ejemplo, la ley de salud mental, cómo puede ser que profesionales no estén pensando en todo esto? O sea, uno puede cambiar una ley de salud mental sin haber cambiado el entorno en que sabés que va a estar. No, bueno, eso es. Ahí, o sea, es ahí como tenemos, que uno se queda pensando y dice, ¿pero en dónde estamos? Ahí tenemos varios problemas y yo te diría que hasta tenemos un problema hasta de la construcción de los estados-nación y cómo se fragmentan, porque cuando uno habla sobre las sectoriales, uno habla de las sectoriales no antojadizamente. Las sectoriales lo que implican y reflejan es un inciso en el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo, para solicitar presupuesto para garantizar X derecho, el Ministerio de Economía lo taxonomiza y lo pone adentro de un inciso. Población vulnerable, vivienda, trabajo, etc. Digamos. Esa destinación de presupuesto lo que hace es que vos pienses programáticamente tu dispositivo, tu servicio, verticalmente. No hay una lógica transversal presupuestal. De hecho, la ley en el 2017 se vota, se levanta la mano, pero no se le adjudica un presupuesto como para empezar a ser ejecutada. Es recién en el 2022-23 que en el Parlamento se votaron 20 millones de dólares, que 20 millones de dólares quiero decirle que no es nada dentro de un presupuesto público. A lo que sepan, gasta 1.000 millones de dólares por año para garantizar los servicios con las listas de esperas que tiene. Vayan a pedir hora en psiquiatra a una policlínica de ACE y les deseo la mejor suerte del mundo. 1.000 millones de dólares. Con esos 20 millones de dólares que otorga el Parlamento, voy a empezar a hacer el modelo. A Mides, donde yo estoy, nos toca menos de 4 millones. Los otros 16 millones restantes se fueron, no lo sé. Pero con estos menos de 4 millones de dólares, lo voy a empezar lo que hicimos y cómo lo pensamos para salir de la lógica de los servicios, pero sí tenemos que garantizar dispositivos alternativos a los monovalentes para poder, por lo menos, saber que las personas que no tienen familia, no tienen techo, tener una solución habitacional estable. ¿Por qué yo estoy hablando de estabilidad? ¿Por qué hago tanto hincapié en la estabilidad? Pensemos en una relación binaria, clínica. Uno cuando pone su consultorio, siempre ¿qué les dicen cuando está mejorado? Tiene que tener determinadas características, el ángulo de los sofás, el encuadre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es azaroso, es tipo... No, es contexto, digamos. Es un contexto de estabilidad para la persona, para que pueda ahí abrir y poder contar sus miserias más profundas sin ser juzgada. No, y aparte que capaz no es lo mismo tratar a una persona que ya tiene resuelto dónde vivir a una persona que en vez de estar mirando lo que en realidad tiene que solucionar, está pensando en dónde vivir. En una lógica cotidiana, como si fuese un hámster dando vueltas en una Ahora rueda. que primero no hace huevo la gallina, o sea, quedaste loco porque estás en calle o estás en calle porque quedaste loco. Claro, O la misma con la droga, ¿no? Sí. Ahí Es que Sí, en, claro. en esto que hablamos recién sí, yo voy escribiendo así. de los desbordes del sistema de salud y las bordes de todo. No hace mucho tuvimos yo soy de Santa Lucía. Mira, yo soy Sauce. Yo traigo Trae otro. Dale. Acá, Ahí hay uno negro. acá. A ver. Sabe. Y claro, la policlínica nuestra, o sea, A ver si Santa sirve Lucía, Ahí va. ¿Sí? Sí. tiene No. más recursos que la mayoría en realidad. Sí. ¿Está? Tiene, gracias a que los han pedido con muchos argumentos. Pero siempre están desbordados. Y creo que tiene que ver este desborde también, porque como sociedad, como comunidad, no hacemos los pasos que están antes. O sea, a ver, desde el punto de vista, yo vivo en una ciudad chica, somos 20.000 habitantes. Más grande No hay- que Sauce. No hay un centro juvenil.
Recién ahora las plazas están tratando de mejorar. O sea, creo que tenés que dar un contexto también comunitario que favorezca la salud. Las redes, o sea, porque si no siempre va a estar desbordado. Si estamos solos, si no, el adolescente no tiene un lugar para donde estar, qué hacer, o sea, nada. Está antes también la cosa. Lo comunitario arranca antes de una puerta. Lo comunitario. Una puerta ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de lo que dijo? Lo Yo comunitario. pienso que sí. Y sí. Antes de una puerta. Esta puerta un sanatorio. Pedir Pedir hora. Obvio. De barrio, todo. Jardín, caí. De un liceo, de una escuela que te pueda. Bien. Entonces, estoy de acuerdo. El modelo que tratamos de pensar es desde lo habitacional, desde menor a mayor autonomía, que yo le hablé de los 900 cupos estos famosos, digamos, deberíamos dar una respuesta habitacional alternativa porque la ley lo mandata. Pero pensamos que esa lógica del techo podríamos caer y repetir lo que pasa en el programa calle, o la división calle. Entonces deberíamos pensar, bueno, si las personas están 10, 20, de hecho yo trabajo con una persona que estuvo 23 años en el Villarrebó internado. Imagínense lo que fue ir a buscar a esa persona. Yo me arrepiento hasta el día de hoy no haber filmado ese momento, porque era un documental en sí mismo, porque no hubo ni un auxiliar de servicio, enfermería, tisanero, cocinero, psiquiatra, etcétera, que no haya salido a saludar a esa persona para despedirla porque estuvo 23 años en el Villarrebó. Esta persona era una solución habitacional de autoautonomía, digamos, pero antes de llegar a esta solución habitacional, yo estuve 2 días con él recorriendo Montevideo porque él no sabía lo que era un celular, o sea, entró en una era analógica y salió en la era digital. Cuando vio la pantalla del Limpo el 18 de julio, de verdad que hace una tele gigante colgada en el edificio, fue lo que me dijo. No sé, y muchas cosas más, o sea, antes se manejaba efectivo, ahora hay que usar una tarjeta con un PIN. Era como muy... la brecha, digamos, entre 23 años, que capaz que en el ápice de la historia de la humanidad es esto, en la vida de ese sujeto fue un montón. Pero cómo pensar y por dónde van a circular las personas después de esa larga trayectoria de institucionalización era lo que más nos hacía pensar, bueno, cómo pensamos un modelo de circulación que garantice a estos aspectos de lo que versa el tratamiento comunitario. Entonces, pensamos que dentro del habitacional no todo el mundo iba a estar, por más que tuviera 23 años alrededor, no todas las personas, hay personas que hace 5 años están en Villarrebó y no tienen las condiciones para estar en un dispositivo de autonomía. Teníamos que pensar en la menor autonomía posible. La menor autonomía posible estamos pensando en un contexto de, como se dice hoy, patologías concurrentes, digamos, ya no se dice más ni patología dual ni patología sensorial. La bibliografía actual habla de la concurrencia. ¿Por qué? Porque puede haber un problema de salud mental, puede haber un problema de uso problemático de droga, pero hoy lo que tenemos también es un problema sanitario de tuberculosis, de VIH y de sífilis. Entonces, en este contexto tenemos que pensar la concurrencia y garantizar la atención de esa persona en esta mirada. Acá, dentro de la menor autonomía, en calle, cárcel, consumo, o consumo muy activo, lo que se empezó fue esto del modelo de los hogares asistidos. Los hogares asistidos, los nombré hoy, son las viejas comunidades terapéuticas religiosas que hacen un trámite en el Ministerio de Salud Pública para regular su servicio con una inspección o varias inspecciones, en donde hay 3 niveles de hogares asistidos. El nivel 1 es el más exigente, el cual incluso dentro de su equipo de trabajo debería contar con un psiquiatra, con psicólogo, un trabajador social, educadores. El nivel 2, donde ya no exigen psiquiatra, vos tenés que hacer cargo de esa consulta por fuera del hogar asistido y garantizar el traslado de la persona, porque recuerden que son chacras alejadas en el interior del país. Hogar asistido es lo que más cobertura tiene a nivel nacional, la ley de salud mental hoy día. Porque es todo el modelo que yo les decía, que es un modelo piloto, es montevideano, ¿no? En hogar asistido hay en Paysandú, hay en Artigas, hay en Rivera,
un montón de lugares. Y el tercer nivel, digamos, es el de menor exigencia, con operadores terapéuticos referentes, que está esto de la figura par o el gestor comunitario, digamos, que son los que más dolores de cabeza dan, digamos, porque a veces se pierde esto de las distancias. ¿Cuáles son esos últimos, por ejemplo? Son los que más cerramos. No sé, calma. Sí, es horrible. Bueno, calma, vamos a hablar de calma, que es algo que cerramos. Calma era un hogar asistido nivel 3, donde no tenía una mirada técnica, sino un seguimiento por fuera, digamos. España, por celular. El Ministerio de Salud Pública tiene grandes dificultades para hacer una inspección, digamos, que es lo que le correspondería hacer, y a veces recae en la tarea nuestra por denuncias que llegan al Ministerio. Es el Ministerio que le avisa al Ministerio de Salud Pública, vamos en conjunto, visitamos las instalaciones, y efectivamente tenemos que cerrar esa instalación porque no se está cumpliendo con la cuota establecida por la ley. Y cuando le digo que digamos, lo cerramos con prácticas que son barbáricas. Yo voy a decir una, no voy a decir de qué, pero por ejemplo, la persona que ingresaba a su hogar asistido, y voy a contar las lindas, pero también voy a contar las feas que nos pasan. Fuimos y hicimos la denuncia de que una persona, para ingresar, o sea, el recibimiento que tuvo ahí fue cavar un pozo de 1,80 m por 3 metros de profundidad. Esa iba a ser su tumba si no dejaba de consumir drogas. Pero, digamos, esa denuncia no llega, vamos con el Ministerio de Salud Pública, comprobamos que había un montón de pocitos, y un montón de tumbas, un montón de tumbitas. Y en esto es el recibimiento de la ESI se trabajaba a partir de ahí. El consumo es igual a muerte. Y creo que en mi experiencia trabajando como facilitadora, creo que el premio a los que dejaban de consumir era ponernos a trabajar como facilitadores. Ahí está. Ese era el premio. Tuve un compañero que había ganado el premio porque había consumido durante un tiempo. La puesta de límite de una lógica disciplinar tiene la doble cara. El castigo, pero también tiene el premio. Entonces, ¿cómo generamos reconocimiento sin premio en esta lógica de poner límites reparatorios? También es un desafío, pues está bueno reconocer los buenos procesos también, pero no sé si está bueno que sea exclusivamente de la lógica del premio, porque la contracara del premio es el castigo, y también es disciplinar. Mientras yo soy un pobre obediente que transito por este lugar, la mirada del técnico Estado de alguna manera no me repara, me premia. Y si me premia, de alguna manera no me pone en lugar de sujeto, me pone en lugar de objeto a ser mirado. Y no salimos de vigilar y castigar. Y vigilar y castigar. Los trabajadores que son súper sumisos, o sea, que no se les pagaba lo que debían pagar. Está. Bien. En el entremedio de acá los hogares asistidos, digamos, ¿no? Que son una respuesta muy rápida para este contexto de población que está en calle consumiendo y tiene un consumo activo, y son los que vemos golpeándonos la ventanilla del auto, o pidiendo una moneda, o en estado de acuria espantoso. Esta es como la respuesta que se da, es una respuesta rápida. La respuesta rápida de hogar asistido no es para hacer tratamiento. El tratamiento, la rectoría lo tiene la Secretaría Nacional de Drogas. Hogar asistido es para generar un proceso de deshabituación del uso problemático de drogas. Sacarlo del contexto de la calle, ponerlo en un contexto de campo y generar ahí y poder dar los primeros pasos para el plan de tratamiento individual. Pero este es el primer paso, digamos, y es para deshabituar a la persona, sacarlo del contexto de la junta de calle de consumo, la cercanía de las bocas. ¿Tiene que ver con lo que antes se llamaba desintoxicación? La desintoxicación es un periodo que sería buenísimo hacerlo antes de la deshabituación y dura entre 7 y 15 días dependiendo de la sustancia. Siempre que haya cama. Siempre que haya cama. Hoy día Uruguay cuenta con 4 camas en Maciel y 18 camas en Portal Amarillo. Para 3,5 millones de población que somos, y tenemos sí, 22 próximamente camas. en Santín. Bueno,
No sé si lo que- Digo porque hay un montón de camas que se pagan privadas para desintoxicación, pero tenés que tener suerte de que ACE te la paga. Públicas son 22 camas y están con lista de espera. Sí. Entonces muchas veces lo que hacemos es que los procesos de desintoxicación se hagan acá, pero en el que es hogar asistido a nivel 3 sí tiene psiquiatra. Eso tiene que tener condiciones. Tiene que tener condiciones técnicas y Y infraestructuras. ¿Qué no podemos hacer desintoxicación acá? ¿De cuáles sustancias entienden que no se puede hacer? ¿Cuáles son las sustancias de abstinencia? El síndrome de abstinencia, no, la pasta base no, el síndrome de abstinencia de pasta base no genera mortalidad. Un delirium tremens sí, El alcoholismo. el alcohol. Entonces, deshabituación de consumo, desintoxicación de lugar asistido, no. El alcoholista tiene que ir a un CISAR nivel, un sanatorio, donde si se descompensa un delirium tremens o una abstinencia grande de alcohol, tenga recursos técnicos médicos disponibles para que no muera. La otra son las benzodiazepinas. Inclusive los opioides, que ya empezaron a aparecer acá en Uruguay, son muy ruidosos pero no generan mortalidad. Entonces tenemos que tener cuidado a quién derivamos a hogar asistido y si hizo un proceso de desintoxicación previo, porque el proceso de desintoxicación del alcohol es más largo que el de la cocaína, más largo que de las cocaínas y sus derivados, ¿no? Que es como lo que más... Si pensamos en mayor autonomía, acá se encuentran todo lo que son las casas de medio camino. Hay casas de medio camino de uso problemático de drogas, casas de medio camino de salud mental, hay casas de medio camino de patologías asociadas o concurrentes, digamos, y después lo que sucede más para acá, ya hay programas de viviendas con apoyo, pensiones, bonos habitacionales, etc. Ahora, esto es la respuesta habitacional. Pero además, perdón, Sí. son poquitísimos los cupos, obviamente. Son 900 cupos. 900. 900 cupos y no sé si vos estabas cuando hablé de que estamos hablando de 900 cupos y la contracara de eso es que solo Villarrebó tiene 20.000 consultas por año por la emergencia. Entonces el modelo es insuficiente en cuanto a capacidad de respuesta. ¿Se acuerdan esto de Taganachi que hablaba hoy al principio? ¿Cuál es mi población objetivo y cuál es la accesibilidad que yo voy a dar respuesta de esto? Porque tiene que ser viable y todo lo que se va perdiendo en el camino, bueno, es esto. El modelo de atención pesada de servicio, que es el servicio pesado de la habitacional. La habitacional tiene que ser un servicio en sí mismo y tiene que estar basado y atravesado por la estabilidad de que la persona puede estar en un lugar seguro para permanecer, para no tener que pensar en eso cotidianamente, porque si no, no va a poder levantar la mirada. Va a ser un hámster que rueda, porque está derivado, en el caso del programa Calle, no sé si saben, pero hay un gran porcentaje de población que circula por ingreso por una noche. ¿No? El una noche es que tengo que ir a buscar todos mis días un lugar donde dormir, porque si no duermo en la calle. ¿Qué le podemos pedir a esa persona que todos los días tiene que salir a pedir un lugar donde dormir? Bueno, ¿cuál es su plan, proyecto de vida? Y su proyecto de vida va a ser levantarse el otro día para saber a dónde ir a buscar un lugar para poder dormir. Entonces la estabilidad habitacional genera estabilidad emocional para poder pensar en las otras cosas. Lo otro que tenemos es un socio laboral, Samarasuy, Instagram, entren a la página, vayan a comprar sus cosas. Y el socio cultural o el socio comunitario que se llama Moebius. Estos dispositivos no tienen un lugar físico donde estar más allá de este caso de la tienda social. ¿Por qué? Todo está pensado itinerantemente. Primero, porque lo sociocultural debería aparecer en el ámbito público, en el espacio público. ¿Por qué? Porque debemos, uno de los mandatos de la ley es trabajar el estigma de la salud mental. Para poder trabajar el estigma de la salud mental, más allá de las campañas de bien público, todo lo que podemos hablar, hay algo de ocupar el espacio público con determinados mensajes. Las personas deberían poder circular en otros contextos y en otros lugares seguros también. Y el sociolaboral, y además, el sociocultural atraviesa todos estos dispositivos sin ser hogares asistidos de los medios caminos y trabajan demandas puntuales de las personas. En los contextos de los medios caminos hay cosas muy bonitas que se han hecho, como por ejemplo se trabajan en las poéticas de la identidad.
muchas cosas que nos pasó en los centros de medio camino es que hacer tanto tiempo institucionalizada a las personas les costaba salir de la casa. No había forma de que pudieran circular por más que te consiguiera una entrada para ver, no sé, la filarmónica o el teatro o un partido de fútbol. La persona se quedaba con la entrada en la mano fumando su tabaco. Digamos, no había forma de que pudieran circular solo con su propia voluntad. Entonces tuvimos que generar un preámbulo que tiene que ver con construir una nueva narrativa de la identidad. Las narrativas de la identidad son una herramienta muy valiosa, que tiene muchas formas de ser trabajada. En este caso la trabajamos con una caja que tenía objetos adentro, se hacen circular, cada uno dice que hay adentro, etcétera, se especula. Inclusive una vuelta me pasó que con una caja le hicimos circular y una persona hizo así, dijo que había un elefante, era como muy... pero tiene que ver con poder reconstruir de alguna manera la persona que fui antes de mi internación, la persona que fui en mi internación, la persona que soy ahora en este contexto del medio camino, para saber qué persona puedo llegar a ser extramuros, digamos. Es un ejercicio de varias semanas, pero por lo menos nos garantizó de que personas que estaban emocionalmente aplanadas empezaran a contactarse con el deseo. Básicamente eso, con el deseo, con formas de estar en el mundo y con formas de satisfacción. El afuera, pues, es amenazante. El afuera es amenazante para personas que estuvieron 10 años encerradas. Tenemos que pensar en formas de acompañar. Gente que con el consejo del niño. Bueno. ¿Cuáles son esas formas de acompañarnos? Yo siempre hablo de esto del acompañarnos, digamos, no es que nosotros vamos a acompañar a alguien, porque ya estamos generando esa simetría. Hay formas de acompañarnos en plural, porque a veces le toca acompañar a ella, a veces le toca acompañar a ti o a ti, y esa forma de acompañar tiene que hacer un mismo cuerpo dentro de un equipo. Para poder generar acompañamiento en el afuera, para dejar de ser amenazante, utilicen este tipo de herramientas que son buenas, que tienen que ver con la poética de la identidad o la narrativa de la identidad. La narrativa de la identidad muchas veces se puede sacar como una foto, sacas una selfie, la imprimís y empiezan a escribir o a narrar o a grabar a las personas, porque muchas veces perdieron las habilidades de lectoescritura, entonces hay que usar otras herramientas. Hoy día tenemos mucha tecnología para eso, podemos grabarlo, podemos lo que nos permita. Pero tiene que ver con empezar a construir discursivamente y que genere el espacio dentro de su psiquismo, quién fui, quién soy y quién puedo ser. Y ese quién puedo ser no es en solitario, es con otros. Y ahí empezamos a hablar de lo colectivo, y en esto de lo colectivo cómo nos acompañamos afuera, y en afuera capaz ya deja de ser tan amenazante. Y ahí empezamos a hablar sobre autonomía y autodeterminación, pero también vamos por ahí. Pensando como, no sé, situaciones particulares de muchachos que tuvieron muchos años de calle en el morro, en barrios así, y entonces ahora están. Yo trabajo en un nocturno, en un centro nocturno, pero es un centro nocturno que no sé por qué característica, todavía lo seguimos pensando, genera mucha identidad y grupalidad, y ahora que hace ya casi 2 meses que es 24 horas, hay algo que yo veo como, no negativo en sí, pero como que se han identificado tanto con el espacio de un lugar, con el equipo que son, o sea, ellos y los trabajadores, que les cuesta a veces el salir hacia afuera. O sea, esto lo de las entradas y solos no van. Si vamos como en patota con un educador, con 2 educadores, y es como que por separado les cuesta un montón moverse. Y la otra vez hablaba con uno que tiene, no sé, 27 años y él no quiere saber nada como por fuera del centro. Son tantos años en los que estuvo a la intemperie que ahora yo decía, no, porque ustedes son como mi familia y nosotros, bueno, y a problematizar. Que, o sea, él puede, tiene todas las condiciones. Replica esos modelos asilares que Claro. se quieren sustituir. Claro. Y el modelo asilar lo tenemos adentro. Claro. Y lo tiene el imaginario social absolutamente vigente. Por eso las contradicciones que tú traías, ¿no? Hoy es paradojal. Hay un discurso social paradojal, ¿no? Claro. Porque la paradoja está interna dentro de nosotros. Y es cierto, vos, eso que tú decís, yo lo he palpado con cantidad de personas. Pero acá es muy confortable, estamos re bien, ¿para qué me voy a ir?
Sí, acá, ¿no? Entonces, ¿cómo haces ese proceso Sí. genuino de integración? En una conferencia hace muchos años, un médico también, un señor grande, decía, yo digo todas estas cosas, pero no las digo para mí, porque yo sé que adentro mío no voy a poder eliminar esto, porque está total, pero es para las próximas generaciones, son discursos que van a ser para las próximas generaciones, porque es real, tenemos tan interiorizado esto, el encierro, la institución, que son cosas que vamos a construir creo para más adelante, son discusiones para... Es un creo que hoy hablaba sobre el juego constante del cuerpo vivo, del proceso de identidad, alteridad. El adentro y el afuera también es lo mismo. Y estas paradojas transitan en esa movilidad. Es tan confortable quedarme afuera, ¿por qué voy a ir afuera? El afuera no es tan confortable. No, y El a afuera veces- es amenazante. A mí me pasa cuando atiendo las situaciones de violencia, cuando muchas veces hay tantas dependencias también económicas, habitacionales, cuando hay hijos de por medio, que cuesta mucho el poder salir también de esa situación, además del daño que genera, que después también conseguir un trabajo cuando por 20 años ni siquiera sabías o cómo poder ir a trabajar porque era parte de una de las violencias, es muy difícil construir. Y esto de la comunidad es muy importante porque no solo instituciones, sino redes de apoyo y de contención que también ayuden a este proceso de salida. Es muy difícil cuando hay tanto daño, hay daño en tu autoestima, es muy difícil de poder, y más cuando hay otros factores que tienen que ver con también la situación de calle o el consumo, que también es parte de eso. Y hay una muy invisibilizada que es la violencia institucional que genera paradojas. También tenemos que tener presente a qué lugar pertenecemos y ver cuáles son las violencias institucionales que efectivamente hacemos, porque las hacemos. Digamos, negarlas es barrer abajo del fondo. Por eso hablo de que la lógica reparatoria no solamente tiene que ser de las personas entre sí cuando hay una transgresión. Cuando no hay una violencia institucional, el equipo debe saber también cómo